Y vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Mitad de semana, mitad de mes. Ya tenemos la primavera ahí nomás, al alcance de la mano. Ya nos asomamos un poquitito y ya la vemos. Sí, ya está la primavera. Ya tenemos que pensar a imaginar el final de año, Mariano. No me apure, tan así. Ya estamos, mira. Entras en octubre. ¿No me va a hacer comprar las lucecitas del arbolito de Navidad? Octubre es un tránsito. Cuando querés acordar, estás caminando en noviembre, te encontrás con el pan dulce, la garrapiñada, la ya noviembre es bravo, pero bueno, todavía falta. Y te llega. No vayamos tan rápido. Claro, y te llega el 9 de diciembre y decís, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Estás armando el arbolito. Estás armando el arbolito por ahí. Bueno, qué es eso, ha sido un año. Viste que en la Argentina una semana es muchísimo. Es mucho. Imagínate 2 meses de acá a las elecciones. Lo que van a hacer estos 2 meses. Sí, muy agitaditos. Muy agitados y bueno, ojalá que con respuestas para la gente, ¿no? Sí, ojalá. Cuando ojalá que estemos mejor. Dice un colectivo que es muy diverso, que es muy complejo, pero sobre todo para quienes la están pasando mal. Hace un ratito hablábamos con Mechi sobre el tema de los salarios, como vos fíjate que ha habido aumentos salariales o paritarias acordadas de 45, 47%, y sin embargo están por debajo de la inflación. Claro, y a uno le parece, una muy buena paritaria. En el mejor de los casos. Pero digo, encontrás en general entre el 42 y el 45, 46, un 48% bueno, de una locura. Ayer docentes universitarios el 47% terminó. El 47%. Más el 12%. Pero claro, hay que ver 2 elementos ahí. Primero, cuando se fragmenta, en algunos casos la van a cobrar a ese monto. Enero del próximo año. En marzo. Bueno, el caso de las empleadas domésticas recién en mayo del año que viene. Sí. Y a esto se suma el hecho de que, bueno, sigue estando por debajo de la inflación. Claro, que es del 51% interanual. Así parezca un número muy interesante, una muy buena paritaria, sigue estando por debajo. Esto habla de las enormes dificultades que enfrenta hoy la economía argentina y sobre todo de quienes están pagando esta crisis, ¿no? Que no han sido los sectores agroexportadores, sino fundamentalmente la gente común, el trabajador, el que ve cómo pierde poder adquisitivo día tras día, minuto a minuto prácticamente. Y muchísimo. Por eso, cuando planteamos antes de la elección estos números ligados con el crecimiento de la industria, la construcción y demás, que son fundamentales, son necesarios, pero si eso no se traslada a la realidad de los trabajadores, los asalariados, los sectores más vulnerables, que hace 4 años que pierden, bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Es así. Pero vamos a hablar de un elemento que podría ser central para lo que viene, no en lo inmediato, en lo urgente. El gobierno, como han hecho muchos gobiernos, lo hizo Macri también en el final, en el 2019, después de perder las PASO, esto de inyectar rápidamente recursos como para generar un estado de ánimo diferente, ¿no? Pero para lo que viene, pensando en la economía estructural, en la que nos va a definir la vida de los argentinos y argentinas durante los próximos años, lo que pueda suceder con el sector del campo será central, ¿no? Sí. Hay números que al principio de año eran muy, pero muy alentadores, sobre el final del año pasado también, en materia de precios internacionales, que han bajado un poco, pero que hablan de una cosecha con números muy alentadores. ¿Cómo esto va a definir no solamente la realidad de las exportaciones primarias, sino el valor agregado? Es una discusión que comienza a ser clave en la Argentina, que el año que viene va a necesitar dólares. Todavía no acordamos con el Fondo Monetario Internacional. Algunos señalan, y no sería insólito que eso ocurriera, que viste que hubo como 2 momentos del gobierno nacional en relación a la asistencia en pandemia. El primero, muy fuerte con el IFE, con los recursos para pagar parte de los salarios de los trabajadores. Y de golpe un corte muy abrupto, ¿no? Donde ayer economistas ligados con el gobierno nacional decían, de la totalidad de los fondos que se pusieron en la primera parte de la pandemia, solo quedó 1/3. Es decir, 2/3 el gobierno lo sacó inmediatamente. Y eso también tuvo su repercusión en más lenta recuperación. Sí, eso también con ese diagnóstico, Pablo, que nosotros aquí lo hemos comentado también en este espacio, de ese diagnóstico de crecimiento de la economía, pero que la gente no lo notaba. Y sin embargo se fueron retirando esos fondos. Claro, se quitaron muy rápido fondos. Y hay algunos que dicen, bueno, esto tenía que ver con el marco de la negociación con el fondo. Una negociación que se sigue dilatando, pero que el año que viene será clave porque hay que pagar $18.000 millones.
A ver, 18.000 millones de dólares, ¿no? Si no hay un acuerdo que lo dilate para más adelante. Y en eso, en los recursos que lleguen de las exportaciones serán la clave. Bueno, vamos a ver en detalle qué pasa con la cosecha, que aquí aparecerá como central en el debate de los recursos que necesita el gobierno nacional. Vamos a verlos en tramas. La producción de granos de la campaña 2021-2022 va a crecer un 7,2%, hasta los 129.800.000 toneladas respecto al ciclo anterior. Es un crecimiento muy fuerte el que va a tener la cosecha. Debido a una baja de los precios internacionales, insistimos, creció mucho a finales del año pasado, principios de este año y después bajó. Las exportaciones podrían caer un 3% y ubicarse en 35.577 millones de dólares. Fíjate los números que estamos hablando, ¿no? Esto surge del análisis de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se va a producir un crecimiento del área implantada del 2,1% hasta alcanzar los 34 millones de toneladas. En cuanto al PBI, que es el valor agregado de las cadenas hasta la primera transformación, se prevé una baja del 6,6% para posicionarse en 42.000 millones de dólares. A ver, en lo que tiene que ver con el valor agregado, que es central para que no solamente exportemos materias primas. 21.112 millones se prevé que corresponden a la cadena de la soja, a lo que se pueda generar con la cadena de la soja. La maicera aportaría 8.681 millones de dólares y la de trigo 3.400 millones de dólares. En el plano productivo, el maíz vuelve a ser el cultivo más destacado. Fíjate vos, después de tantos años de la soja, ahora es el maíz. Por primera vez será el que mayor proyección de producción tenga en la campaña. Va a alcanzar una superficie de 7.100.000 hectáreas. Ojo, hay que ver la diferencia entre hectáreas sembradas y producción, porque ha crecido en algunos casos la producción, aunque se redujo la cantidad de hectáreas sembradas. En el caso del maíz, no. Había un crecimiento, 7.100.000 millones de hectáreas sembradas, 500.000 hectáreas más que en el ciclo anterior, el 2020 y 2021. Había un fuerte crecimiento del maíz. Si se le suma al maíz para uso propio forrajero, cuya previsión de área se ubica en 1.700.000 hectáreas, la siembra, fíjate vos, en el maíz va a culminar con 8.800.000 hectáreas sembradas. La soja volvería a presentar una nueva reducción en área de cantidad de hectáreas. Ojo, estamos hablando en cantidad de hectáreas. 400.000 hectáreas menos con respecto al ciclo 2020-2021, hasta las 16,5 millones de hectáreas sembradas, que es la peor marca en 15 años. En 15 años, la menor cantidad de hectáreas sembradas de soja en la Argentina. Sin embargo, va a crecer la producción. Fíjate vos, se reduce el número de hectáreas sembradas, pero crece la producción. La producción en 900.000 toneladas. Se va a ubicar en 44 millones de toneladas, ya que se prevé que la Niña no golpee con la misma fuerza que lo hizo el ciclo anterior. Ha habido más humedad en los suelos. Tuvo mejor rinde. Exactamente. El girasol tendría un crecimiento del área de 200.000 hectáreas hasta alcanzar el 1.150.000 de hectáreas sembradas, con una producción de 3,5 millones de toneladas. Acá también el girasol ha crecido 500.000 toneladas más en relación a la producción anterior, que fue muy impactada por la sequía. Por eso también se advierte una suba en general. El sorgo va a alcanzar el 1.000.000 de hectáreas, 50.000 hectáreas más, y la cosecha de 3,5 millones de toneladas, que también aquí, en el caso del sorgo, hay unas 100.000 toneladas más en relación a la temporada anterior. El trigo y la cebada, ambos cultivos ya implantados, ocuparían un área de 6.600.000 hectáreas. Esto implica 1.150.000 más que el año anterior, y en relación a la producción, 19 millones, 1.100.000 más que el año pasado. En general, ha habido un crecimiento muy fuerte de toda la siembra en la Argentina, no solamente en cantidad de hectáreas, sino también en producción, y esto está directamente relacionado con una mejora en las condiciones del suelo, ¿no? Ha habido más humedad que en el efecto de la Niña. ¿Cómo esto va a impactar, a pesar
de una baja en los precios internacionales, en el fuerte ingreso de dólares y cómo esto va a definir la economía también de los argentinos. Bueno, es el gran debate para lo que viene, Mariano, en relación a este informe de la Bolsa de Cereales y la necesidad de dólares que tiene la Argentina. Sí, y bueno, y ver el tema también muy político, por cierto, el tema de las retenciones, ¿no? Planteados por algunos, como por ejemplo hacemos por Córdoba, por los candidatos a senadores y diputados, el tema de las retenciones, qué es lo que va a suceder, esto ya entrando en el marco político que también, debido a la cantidad de millones de dólares, de hectáreas y demás, es un tema significativo e importante para el gobierno. Yo creo que, a ver, acá se dan dos debates en relación a las retenciones. Por un lado, es muy difícil que bajen en el corto plazo. La Argentina está en una situación de necesidad de dólares, de recursos. Ha quedado en evidencia que en estos fondos que el gobierno nacional intenta inyectar, habrá mucho de maquinita. ¿Y sí? Por lo cual, bueno, sucedió con Macri, insistimos, ¿no? No es que es una cuestión, una novedad. Los gobiernos en general, cuando piden elecciones, lanzan estos fondos, ¿no? Que no son políticas sustanciales, sino que son el tratar de revertir el mal humor. Sí. Ahora, van a necesitar dólares, por lo cual es muy difícil que bajen las retenciones. Ahora, ¿pueden subir las retenciones? Bueno, también hay un escenario muy complejo. No, porque ya ahí entras. El gobierno ha quedado debilitado. Y sí, abrís una batalla política que tenés la de perder. Bueno, es que ha quedado muy debilitado. ¿Se necesitan los dólares? Claro que se necesitan los dólares. También se necesita que suba la producción, pero bueno, ¿en el marco de qué? Porque el gobierno también debe recuperar fortaleza política. ¿Y cómo se va a lograr eso? Y bueno, tiene que revertir los números en noviembre, lo que ha dejado, porque con esta situación y un Congreso adverso... Sí, después tenés 2 años de gobierno, ¿no? Después tenés 2 años, porque Macri gobernó con minorías en el Congreso, pero con una realidad totalmente distinta. Macri arrancó con minoría en el Congreso, claro. Perdón. Y después la legislativa las ganó Macri. Sí. Las ganó, es decir, se fortaleció. Después vino la debacle económica que ya conocemos y perdió las elecciones. Sí. Pero acá es diferente. Sí, es a la inversa, ¿no? Es a la inversa. Acá el gobierno podría encontrarse con una minoría en diputados y en senadores en un momento muy conflictivo en lo político y en lo económico. Bueno, habrá que ver cómo se sortea esa realidad. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, mañana.